Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevo episodio de Anónimos. Y en esta oportunidad vamos a conocer a Rubén Burgos. Él es médico, especialista, es hematólogo y además es jefe de la unidad de trasplante de médula ósea de una clínica privada de acá de Neuquén Capital. Es una especialidad que todo el tiempo está lidiando con la muerte. Y eso posiblemente, nos dice él, lo llevó a modificar su concepción de la medicina, su concepción del paciente. Dice que le gusta escucharlo, saber qué le pasa, qué es lo que siente y acompañarlo en este transitar. Pero además, nos cuenta una experiencia muy particular que llevó adelante hace un par de años atrás justamente con sus pacientes. Con algunos de ellos, los que ya se habían recuperado, subió a la cima del volcán Copahue. Sí, así como lo escuchás, una experiencia enriquecedora por donde se la mire, no solamente para él y para todo su equipo, sino también para aquellos pacientes. Hizo un paralelismo, de alguna manera, entre los obstáculos que tiene que sortear su equipo de trabajo y él mismo en cada atención o en cada tratamiento, con lo que tienen que sortear los pacientes o lo que tuvieron que sortear los pacientes en aquel momento cuando subieron el volcán Copahue, o incluso, dice, en la actualidad, en alguna situación en la naturaleza. Hay un montón de circunstancias, de situaciones que te hacen dudar si estás dando el paso correcto, si tenés que volver para atrás. Bueno, una historia que seguramente te va a enseñar un montón de situaciones por las que posiblemente vos estés atravesando, ¿eh? Bueno, él es nuestro entrevistado del día de hoy y nos habla de la metáfora de la montaña. Hola, soy Rubén Ángel Burgos, de Cutralcó, como siempre le digo a mis conocidos. Un pueblo pequeño pero importante de mi corazón. Bueno, soy médico, me dedico a la hematología y dentro de la hematología al trasplante de médula ósea y tengo la suerte de poder regresar con esta inversión que fue formarme fuera de la provincia durante muchos años y que surja la oportunidad de una especie de lo que se hace en las residencias, es decir, bueno, yo te formo durante tantos años, pero después me tenés que devolver lo que aprendiste aplicado a mi población. Bueno, un poco eso me ha pasado, pero espontáneamente. Yo lo deseaba en mi corazón y en realidad quería trabajar cerca de mi casa, para no estar mucho tiempo fuera de la casa. La cuestión es que terminó siendo que ese deseo hizo que pueda venir a instalar una especialidad y un procedimiento que hoy tiene que ser un estándar para la mayor población del país, que Neuquén no lo tenía. Entonces me lo ofrecen neuquinos a un neuquino. Y así fue como tardé 2 segundos en decir estoy en Neuquén para hacer lo que sea. Bueno, acá en Neuquén el hematólogo conocido y al que todos acudían cuando yo era pequeño era Roberto Raña. Y Roberto Raña le hizo un diagnóstico de talasemia a mi mamá y creo que eso me marcó un poco en la vida y sin querer cuando fui a estudiar a Córdoba también deseaba estar en un hospital, pero no había un programa en el que vos entrabas a la universidad y podías empezar en los hospitales. No, recién era en el 4º año. Yo un poco ansioso, no quería esperar tanto tiempo, así que mi hermano estaba estudiando en Córdoba y me dio la oportunidad de que sus amigos me llevaran al hospital y me hicieron entrar en el servicio de hemoterapia, que es la parte técnica de la manipulación de la sangre. Entonces ahí empiezo mi primer contacto con lo que en algún momento me llevó a estudiar y a pensar que podía ser un hematólogo. El espectro en la Argentina de los hematólogos tiene que ver con leucemias, linfomas, mielomas. Son todas enfermedades que se distribuyen en todo el organismo cuando uno los puede detectar en forma temprana en un sitio o pueden estar distribuidos en todo el organismo. Esto en la Argentina se dividió porque los oncólogos se dedicaron exclusivamente a estudiar y tratar
lo sólido, la célula maligna de los diferentes órganos, pulmón, tiroides. Entonces en la Argentina estamos divididos de esa manera. Y claro, cuanto vos más achicas el espectro, más chance tenés de estudiar mucho más específicamente ese área. Entonces tanto los oncólogos como los hematólogos en este área somos como muy buenos, o intentamos ser buenos, pero nos dedicamos a eso exclusivamente. Entonces es un espectro lindo. Tuve profesores que a sus pacientes les hacían armar una carpeta. Usted tiene que hacer paso 1, 2, 3, 4, 5 y cada vez que viene a verme me viene con la carpeta y todo el instructivo lo tenía que obedecer. Si obedecía eso, uno tenía la sensación que le garantizaba el 100% de efectividad de lo que le estaba pasando. Esa escuela la tuve quienes se sentaban, los revisaban, los escuchaban y de ahí surgía algo mágico. Y tuve los intermedios que estaban preocupados en sus negocios, sus cosas paralelas, con lo cual me daba cuenta que al paciente no le prestaba mucha atención. Entonces esa diversidad me hizo elegir dónde me quería parar. Y sin lugar a duda, y seguramente por mi condición, me pude parar en el de la escucha. Y ahí aprendí mucho más de lo que la universidad me pudo aportar, porque en la escucha me encontré con cosas que no estaban dentro de lo que la universidad me mostraba. ¿Qué le pasaba en la casa? ¿Qué le pasaba en su trabajo? ¿Qué le pasaba cuando se enfrentaba a otras personas que le hacían sentir de determinada manera? Entonces la escucha me permitió abrir un espectro y un camino en base a lo que pude ver. Si yo quería ser el del librito y decir la enfermedad, esto me hago cargo yo, porque usted con una receta, la receta que no falla de Doña Petrona, bueno, no me gustó mucho ese camino. Y el no involucrarme con la persona que yo tenía enfrente me parecía que también era una falta de respeto, de alguna manera. En cambio, el de la escucha generaba como un acoplamiento y de repente era todo uno. Ese me gustó. Y eso creo que fue mi guía al día de hoy, que como pudimos hablar en alguna oportunidad, me voy nutriendo y descubriendo cosas, ¿no? Hoy está más claro que el ser humano no es un objeto físico y nada más. A ese ser humano le atraviesan situaciones, ese ser humano tiene un físico, ese físico depende de dónde lo pongamos. Es como la miga de pan que uno la pone en un vaso con agua. Entró como miga y quedó en algún momento, se expandió y es una masa. Entonces volvió a ser lo que al principio era. Bueno, ese es el punto de movimiento y flexibilidad que hay en esto. Entonces aquí hay que trabajar como para poder saber qué vamos a hacer con lo que cada paciente está viviendo. Entonces, a la hora de sentarse conmigo, trato de entender cuál es su problema concreto y intento mirar un poco más profundo de lo que le está pasando. Y cuando hago ese camino, me encuentro como en un pasillo que hay cientos de fotos y decís, uy, qué lindo esto y esto y esto. Entonces me voy entreteniendo con cada una de las cosas que voy viendo o me van contando y resulta que todo está relacionado con lo que le está pasando. Entonces, muchas cosas concretas yo las puedo solucionar. Si vos tenés una anemia porque estás menstruando mucho y el equilibrio se perdió porque es más lo que sale que lo que entra, eso es como muy técnico. Te tengo que poner hierro o glóbulos rojos
y te soluciono el problema. Ahora, cuando voy porque si eso te pasó una vez está bien, pero si reiteradamente te pasa, empiezo a trabajar un poco más profundo. Bueno, y a ver por qué tenés esta situación. Y ahí es donde me empiezo a encontrar con un mundo diferente, que es el de cada ser humano. Y eso me gusta mucho y me genera un espacio que cada vez es mucho más rico e interesante. Me ha pasado que subí al Copahue primero con el personal de la institución, porque yo sostengo que la naturaleza te permite un ambiente diferente. Vos en un trabajo muchas veces tenés las categorías, los rangos, está el jefe, está el dueño, entonces cada uno es como que con esa categoría se termina parando en un escalón cada vez más alto. Y para abajo tenés los diferentes estratos donde estamos el resto, o sea, el médico staff, está la persona que limpia, está el que te saca sangre, el técnico que te saca sangre, la secretaria que te atiende. Entonces, como nosotros generamos una institución donde vos vas a reunir, es un monovalente, vas a reunir solo a los que tengan problemas, con leucemia, con enfermedades oncológicas, cáncer de mama, útero, pulmón. Nadie está feliz a la hora de llegar a la clínica. Entonces eso yo siempre lo tuve claro y lo que intentamos fue preparar al personal para que pueda tener idea de a qué se van a enfrentar. Bueno, la naturaleza me ayudó en eso, porque al sacarlos, la prueba piloto que hicimos fue primero la experiencia vivida con el paciente conocía el Copahue y me dice, ¿por qué no vamos? Fantástico, le digo, vamos, pero quiero primero esto, primero con la gente nuestra, porque somos los que tenemos que estar preparados para recibir a esta población que está con un problema concreto y diferente al mío porque tienen la sensación de que se van a morir por esto. Y eso hay que tratar de alivianarlo, porque todos nos vamos a morir. Ahora, pero cuando vos sentís que eso está muy cerca, algo hay que hacer para que no te desesperes. Bueno, entonces, así empezó la experiencia con la gente de la institución. La gente de la institución, los rangos, cuando llegamos a la montaña, que fuimos con la ropita para subir en la montaña, las zapatillas, se perdieron los rangos. Entonces, la noche anterior comíamos todo en una misma mesa, dueño, el que limpia, y nos empezamos a conocer de otra manera. Cómo te comportás tenemos que estar a tal hora, estuvieron a tal hora, tenemos que comer tal cosa, comieron, tenés que traer la ropa adecuada. Esa fue una experiencia que en otro momento te voy a contar. Boicoteé todo eso porque yo dije, no, es una pavada. No, mentira, no era una pavada, tuve que aprender yo también de eso. Bueno, salió tan lindo y nos fuimos como amalgamando y formando un equipo que pudo enfrentar a esta gente que tienen un problema en teoría más grande que el que uno tiene. Entonces eso ayudó a poder transitar estos años y cuando ya lo tuvimos, este fue el 5º año y nos animamos a convocar a los pacientes y salió fantástico, porque eso mismo, con la emoción de poder darse cuenta lo fuerte que es cada individuo. Porque después de transitar una enfermedad en la que vos crees que te vas a morir, darte cuenta que podés frenar, que podés mirarte, que podés sacar lo mejor de vos y que después vuelvas a estar como si nada y que encima puedas subir a una montaña, el interior de esa persona no la podés abrazar de gordo y grande que quedan así de anchos. Entonces es divino, es divino. Esa es una sensación bárbara que me la fue mostrando esta experiencia de contactar con la montaña. Y bueno, empecé a aplicarlo para mí también, porque el día que llegué acá a Neuquén me gustó esta actividad de la montaña y tenía miedo. Entonces a Tony Rodríguez, que seguro en la casa lo conocen, bueno, con él me inspiré preguntándole, digo, pero a mi edad yo podré hacer algo de todo lo que has hecho vos. Y me abrió las puertas, me dijo, sí, esto se puede, es cuestión de actitud. Y lo que he aprendido de hacer esto, yo estoy súper agradecido y
creo que no lo voy a dejar hasta el día que desaparezca, ¿no? Tengo un paciente que lo conocí hace 18 años, que tenía un linfoma, que era agresivo, y cuando empezamos a poner en práctica esto de poder meterme un poco más en su vida, era un excombatiente de Malvinas, su vida había sido muy dura, su experiencia en Malvinas había sido durísima, tanto en el intra como en el post, y desde la construcción de cómo me vuelvo a parar de todo ese escenario, quedamos metidos nosotros porque tuvimos que empezar a tratarle una enfermedad que ya llevamos 17 años conviviendo y compartiendo esta experiencia. Y bueno, yo lo traté en Fleming, en Buenos Aires, y entonces el que quedó en el seguimiento de él fui yo como hematólogo, en el post-trasplante, porque el trasplante dura un mes y después hay que seguir toda la vida. Entonces eso hizo que él todo el tiempo eligió que yo lo acompañe. Entonces para mí era como un honor que me elija acompañarlo, porque yo a esta altura no decido nada. Y eso se lo pude transmitir a él. Él fue tomando decisiones, entonces le presenté un equipo para que lo siga. Siguió, como él tiene ciertas características, él se preocupa de él, entonces cuando él se preocupa de él, a los médicos que no piensan como pienso yo no les gusta, porque entonces, bueno, querés hacer lo que quieras, hacelo, y si vos no hacés lo que yo digo, no va. Bueno, esa escuela a él no le gusta. Entonces, primera falló, no, se fue, entonces le recomiendo otro. Y con ese otro está todo el tiempo, es un camino intermedio, pero todos los años viene a disfrutar de Neuquén, porque le gustó Neuquén, va, se instala en Pegüeña, La Angostura, y cuando pasa me va a ver al consultorio, comemos un asadito, vamos a cenar por ahí. Bueno, la cuestión es que esto también para mí es un aprendizaje, porque ahora yo le decía a él, le digo, ahora yo aprendo de vos, porque no hay un paciente con esta enfermedad tan grave que dure tanto tiempo. Entonces ya las cosas que vos quieras determinar, y como yo aprendí a que vos tomabas la decisión y tus decisiones no fueron erróneas. Él hizo ozonoterapia, hizo cámara hiperbárica, tratamientos con vitamina C. Yo jamás le negué eso. Le digo, ¿vos creés que te va a hacer bien? Y yo sabía que ninguno de esos procedimientos era tóxico. En realidad son menos tóxicos que lo que hacemos nosotros cuando combinamos diferentes quimioterapias, ¿no? Entonces le digo, avanzá, porque a esta altura nadie te puede decir nada. 17 años con la misma cosa y que vos estés firme y viniéndome a visitar, tengo que aprender de vos, no tengo dudas. Y ese paciente estuvo hace muy poco, entonces lo tengo como muy presente y marcado, y es un aprendizaje continuo. Este es un camino que a todos nos va a tocar. Entonces, el que se pone ansioso y empieza a preguntar eso es el que le tiene miedo a la muerte. Entonces con él, la forma en la que lo trabajo es explicándole que en general vienen con algún acompañante. Claro. De los 3 que estamos en el consultorio, mañana puede que yo no esté o que su compañero no esté, porque salís a la calle, te asaltan o te atropella un auto y lo que vos pensabas que iba a durar para todo, no, olvidate. Entonces, aceptar eso es el primer paso. Después, que esto es un obstáculo, pero es un simple obstáculo. Entonces yo tengo que darme cuenta que es un obstáculo y tratar de superarlo. Si no, voy por acá, voy por acá, voy por arriba, por abajo, pero tener ese espectro de posibilidades aliviana el tránsito. Y después, que este es un problema que tiene que luchar y que es como una prueba de fuego que hablábamos hoy. Vos tenés que subir la montaña. Vos lo elegís muchas veces, pero hay veces que te ponen la montaña ahí. Entonces, cuando te ponen la montaña, y no te queda otra alternativa. Si hay que salir, salí para arriba. Ya está, subí. Y después vas viendo. Y muchas veces ahí en ese voy viendo cómo es el terreno, es que me encuentro con que, mirá cómo pude superar esto.
Y me animo a otro tratamiento, sí, vamos porque tengo ganas. Y ahí empiezan a pensar en qué quieren hacer antes de desaparecer. Que en realidad estaría bueno que todos seamos conscientes de que es claro que nos vamos a morir. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Y hagamos todo lo que podemos hoy y disfrutémoslo, porque mañana no sé si vamos a estar. Y ya eso te empieza a cambiar la perspectiva y te empieza a bajar la adrenalina. No, porque mañana tengo que ir a dar una... Nada, tenemos que estar más libres, más livianos. Nada puede ser curado por otras personas. La cura existe, pero esa cura va a salir desde adentro. Entonces, yo hoy no puedo garantizar la cura de nada ni de nadie, pero sí puedo garantizar que si ese individuo se logra ver como es y se acepta como es, el milagro existe. Y probablemente todo lo que parece imposible pueda quedar de lado y ese ser resurgir nuevamente. Entonces, cuando uno quiere decir que esa persona puede tener un camino diferente, es mirarse hacia adentro, entenderse como una unidad, contactarse con la naturaleza y probablemente los resultados sean fantásticos.